Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un documento en el que se dan a conocer las normas sobre la sepultura de los muertos y sobre todo la conservación de las cenizas. Se prohíbe a los fieles católicos su dispersión en el aire, en la tierra, en el agua o en cualquier otra forma, o la conservación de estas cenizas en casas o su conversión en recuerdos conmemorativos como piezas de joyería u otros artículos. Le pedimos al padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, que nos tomara la llamada para poder hablar sobre esto y nos explique un poco más este documento. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Beltrán, muy bien, buenas tardes. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Bueno, lo primero que te preguntaría, ¿estas normas son nuevas o son las mismas que existe y se está recordando de su existencia? No, en realidad ya existía un documento normativo de 1963 que aprobó el entonces y hoy santo Papa Juan XXIII. Y las disposiciones no habían cambiado desde esa fecha. Lo que pasa es que no se había insistido en ellas y entonces se venían dando toda una serie de prácticas que eran verdaderos abusos o contrarias a la visión de fe cristiana, y entonces por eso sale la Congregación de la Fe, a nombre por supuesto de la Santa Sede, también del Papa evidentemente, a decir, recordemos, estas son las normas, esto es lo que está permitido, esto es lo que no está permitido, claro, para los fieles cristianos católicos. Sí, yo recuerdo, si uno revisa la historia de México y seguramente la historia también de otros países, algunos personajes pues que tienen relevancia histórica a la hora de morir, pues pidieron que una parte de su cuerpo fuera enterrada en tal lugar, otra parte en tal otro lugar. ¿Esto también, por ejemplo, sería un ejemplo de lo que no se puede hacer? Efectivamente, no está permitido, porque pues igual se da una concepción que dice la Iglesia no es correcta. El cuerpo merece una atención especial porque desde nuestra doctrina el templo, desde que recibimos el bautismo, pero en el cuerpo desde que recibimos el bautismo es templo del Espíritu Santo y tiene una dignidad muy especial. Entonces no puede ser dispersado de esta manera, a forma como de reliquias, ¿no? Sí. Que de hecho sucedió, por ejemplo, con Santa Teresa de Jesús. Cuando muere prácticamente la destazan a la pobre y reparten sus miembros por varias partes, pues precisamente por la fama de santidad que tenía, ¿no? Por supuesto fue algo que no debe haberse hecho, y en otras circunstancias tampoco, entonces esto no lo permite. ¿Tendrá algún efecto, ahora que lo dices, te pregunto, ¿tendrá algún efecto sobre las reliquias? No, en absoluto, no, porque es diferente. Esto es ya una persona que se le declara santa, ¿verdad? Sí. Y entonces sus restos mortales pasan a ser eso, reliquias para la veneración de los fieles. De acuerdo. Pero es un caso muy diferente y en este caso es pues único, ¿no? Son a quienes son declarados santos. Muy bien, ¿qué ocurre? Porque seguramente muchas personas tendrán esa duda, fieles católicos tendrán esa duda, si ellos en estos momentos tienen las cenizas de un familiar en su casa, ¿qué deben hacer? Sí, bueno, también queremos pensar que no se ha hecho, por supuesto, por ninguna mala fe, más bien porque se ignoran las normas de la Iglesia. Bueno, lo que se debe hacer, hay criptas en las parroquias, o hay especialmente lugares donde se pueden depositar estas cenizas, pero lo conveniente es que estén en un lugar propiamente para ello, ¿no? La casa no es un lugar para ello. Igual dice el documento de la Santa Sede que temporalmente podrían estar, sí, a veces cuesta mucho este proceso del duelo, pero después de un tiempo deben pasar a un lugar adecuado justamente para que estén estas cenizas, ¿no? Entonces lo que sí recomendamos que las personas que lo tienen en casa pues busquen una cripta digna, un lugar digno para que puedan ser llevadas y ahí estén estos restos. Un cementerio, por ejemplo, no necesariamente una parroquia, ¿verdad? No. De hecho hay cementerios, por supuesto. Hay hoy incluso ya hay hasta una especie como de negocio, ¿no? Donde se depositan los restos muy dignos, por cierto, muchos de ellos muy bonitos, muy bien hechos. Debe ser un lugar específico donde se destine justamente para esto, para conservar las cenizas de las personas que vivieron, que fueron sus seres queridos. Tú me decías hace un momento que hubo algunas prácticas que son las que llevan a la Congregación de la Doctrina de la Fe a publicar este documento. ¿Cuáles serían algunas de ellas? Bueno, por ejemplo, esa de esparcir las cenizas en el mar, ¿no? Sí. Esparcirlas en un bosque, o en algún río, en
estas cosas, dice la Congregación de la Fe, no son cristianas, porque el cristiano, su cuerpo que ha sido templo del Espíritu Santo es sepultado, o una ceniza pues en una cripta, en la espera de la resurrección final, donde nuestra alma se volverá a unir a nuestro cuerpo. Pero la muerte no es la disolución de la vida, no es el fin de la vida para la visión cristiana, es una transformación, y entonces pues no podemos tener una visión niquilista, ¿verdad? Una visión naturalista de que vuelvo a la madre tierra, ¿verdad? Pues eso no es cristiano, y entonces es ahí donde dice la Congregación de la Fe, a ver, atentos, porque estas son prácticas con tintes paganos, niquilistas, relativistas, que no van de acuerdo con la fe de los cristianos, y entonces retomemos lo que es nuestra fe, el cuerpo que espera la resurrección final. Entiendo que el documento también permite que los obispos pues lo apliquen de acuerdo con las prácticas de cada lugar. Sí, por supuesto, es decir, son normas muy generales, pero también hay diversas culturas, diversas maneras como se ve esta situación, entonces respetando lo fundamental pueden ser adaptadas a los países, a las culturas, pero digamos que las cosas que se deben respetar están muy claras en el documento, no han cambiado nunca en la Iglesia, se habían olvidado, se habían descuidado, pero ahora este documento tiene una gran relevancia porque vuelve a poner los puntos sobre las íes, podemos decirlo. Pues Padre Hugo Valdemar, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad para poder aclarar a tu quienes tienen interés en este tema. Gracias, muy amable. Hasta luego, Beltrán. Es el vocero de la Arquidiócesis Primada de México. Pues ahí tiene usted esto que ha provocado polémica en las redes sociales desde el día de hoy, desde que se dio a conocer, y por supuesto es para los católicos, para los creyentes únicamente, y pues ya en los términos que nos explicó el padre Hugo Valdemar.